Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Cuando hablamos de seguridad nacional, nos referimos a la noción de relativa calma o estabilidad que se supone es beneficiosa para el desarrollo social, el desarrollo económico de una nación. No cabe duda que el tema de la seguridad es uno de los grandes pendientes que quedan de esta administración saliente, porque en los últimos sexenios, sin duda, hemos visto un incremento galopante de los índices de violencia generados, entre otros, por el crimen organizado. El presidente electo de México no se queda atrás y ha adelantado que el próximo 1 de diciembre hará una convocatoria para que jóvenes mexicanos se sumen a las filas de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina para beneficio de la sociedad. Andrés Manuel López Obrador ha sido un duro crítico de las medidas tomadas por los gobiernos panistas y priistas en contra de la violencia generada por el crimen organizado, por lo que ha propuesto diversas formas para combatir la criminalidad, como por ejemplo amnistía para quienes violan la ley, que con el tiempo se ha venido atenuando con que solo será para quienes hayan cometido delitos menores. Hoy, en Entre Líneas, la seguridad nacional es nuestro tema de análisis y debate. Y me da mucho gusto saludar en la mesa en esta noche a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Nos acompaña Ivonne Melgar, columnista y colaboradora del periódico Excelsior. Ivonne, bienvenida. Martín, buenas noches a todos. Doy también las buenas noches a Leticia Robles, reportera del periódico Excelsior. Leti, buenas noches. Hola Martín, hola a Leti, todos. buenas noches. Hola, buenas. Y por supuesto, bendito entre nuestras analistas, también está Pepe Buendía, que es colaborador de Grupo Imagen de Excelsior Televisión. Por supuesto, Pepe, bienvenido. Martín, buenas noches a las tres. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Quisiera partir, Fabi, de una noticia que ocurrió el jueves de la semana que ha terminado. Varias organizaciones de la sociedad civil que se han creado a lo largo de las últimas décadas como protesta y también como demanda de justicia a la sociedad ante esta ola violenta que ha vivido el país desde hace varios años. México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa, Causa en Común, la Red Nacional de los Profesionistas de Seguridad Pública, Observatorio Nacional Ciudadano, rompieron con el gobierno actual, con la Comisión Nacional de Seguridad, porque dicen que no hay transparencia en el uso de recursos, no les dan información de cuántas policías han sido capacitadas a nivel nacional y, sobre todo, que no han funcionado las estrategias en materia de seguridad en el país. Sin duda, esto complica el panorama a menos de 2 meses de que tome posesión el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo vislumbras el panorama en el futuro próximo en materia de combate a la inseguridad? Fíjate, Martín, que este rompimiento dice mucho de una realidad que están viviendo los ciudadanos mexicanos todos los días. Es decir, no tendríamos que estar dando las cifras de la inseguridad ni retomarlas de estos organismos que se han dedicado a documentar el número de homicidios, el número de secuestros, de extorsiones, las policías que incluso han sido desarmadas por estar corrompidas o coludidas con el crimen organizado. No tendríamos que darlos porque yo creo que cada ciudadano ha experimentado y tiene las evidencias de la inseguridad en su colonia, en el transporte público, en las cafeterías, en los cafés. Ya hay un temor, no solo, también vimos un tema muy penoso de esta pareja de
de caníbales, pues, que mataban el monstruo de Ecatepec que mataba a mujeres, ¿no? Vendía a los niños, es decir... Y además lo dice, ¿no? Lo dice, ¿no? de cara a la opinión pública. Sí, y si salgo lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo ¿no? a hacer. También vimos en la semana que terminó una manifestación de estudiantes en Jalisco, justamente por el nivel de inseguridad. No, hay que irnos más para atrás y dejar todos estos temas en contexto. Acuérdense que también uno de los factores que hizo que los estudiantes de la UNAM volvieran a tomar las calles previo justo al 2 de octubre, además de lo académico, fue la seguridad. El narcomenudeo dentro de los planteles o alrededor de los planteles de Ciudad Universitaria y de otros campus universitarios, la desaparición de jovencitas, la violación y todo. Entonces, todo esto nos está dando el panorama de un país en el que se habían querido ocultar estas cifras, ¿no? Hoy es imposible. Y el diagnóstico lo tiene ahí la futura administración. Yo diría, romper con los que se van, no tiene caso. O sea, es como para dejarlo ahí, la constancia. ¿Ya para qué? Son menos de 2 meses en donde no puede hacer nada. Si no se hizo con anterioridad, ¿para qué rompes? O sea, ¿cuál es tu señal, además de este diagnóstico terrible? Ivonne, un panorama complejo sin duda y algunos analistas dicen esto es resultado de un modelo de país que no funcionó. Más de 30 años de aplicar un modelo que generó más pobres, que generó violencia y que hoy el país se debate en los pleitos que vienen de las mafias del crimen organizado y peor aún, un crimen organizado diversificado, no solo en el tráfico de drogas, sino en la trata, en el huachicol, que hoy se ha convertido en un problema nacional. Lo reconocía en la semana el director de Pemex cuando comparece ante los legisladores y les dice, señores, se incrementó en más de 260% en los 6 años de este gobierno que se va las tomas clandestinas en varias zonas del país, siendo Guanajuato, Puebla, quizá de los estados con mayores problemas de robo de combustible por parte de estas mafias. Así es, Martín. Yo quisiera retomar un poco lo que le planteabas a Fabiola Guarneros, porque creo que me hace extraer una lección de lo que a veces son las pretensiones de nombrar o no nombrar la realidad o renombrarla y buscar a través de ese renombramiento de la realidad la solución. Hay que recordar que en el arranque del sexenio, que ahora ya está por terminar, hubo una deliberada política de Estado o de gobierno de pedirle a los medios de comunicación que le bajaran. Correcto. Que no publicaran sangre, que le bajáramos a esta evidencia particularmente de números, el muertómetro. No querían que se diera a conocer qué estaba pasando cada mes y en dónde. Con una idea de que si tú dejabas de pronunciar la violencia, se iba a disminuir o al menos íbamos a vivir otra forma de estar sintiendo cuál era nuestra realidad. En aquel entonces, yo recuerdo en los primeros años del sexenio, Roy Campos acudió a una plática con priistas y les decía, analicen este discurso del presidente Peña, nunca habla de narco. Nunca dice violencia criminal, nunca él lo sacó de su discurso desde que era candidato presidencial, en contraposición a un discurso bélico que había iniciado su sexenio, Felipe Calderón, diciendo nos va a costar vidas, nos va a costar sangre, nos va a costar mucho tiempo, pero lo vamos a lograr. Entonces, ¿cuál es mi preocupación frente a estas dos lecciones? Que ahora se pretenda por el renombrar la misma estrategia, pero solo cambiarle de nombre. Hay un término acuñado en los últimos días por el presidente electo de que vamos a tener un ejército de paz y que a este ejército de paz se va a sumar estos jóvenes que tú en el arranque del programa señalabas, que él ha dicho que se van a afiliar o se va a buscar que lleguen a las filas del ejército, la Marina y Policía Federal. Pero ¿cuál es la diferencia del ejército de paz al ejército que tenemos hoy? ¿Sí es un ejército de paz? Siempre ha sido de paz. Sí. Estuvo presente también en los trabajos de la emergencia del sismo, ¿no? Y ha estado presente cuando hay
problemas meteorológicos. Entonces creo que ahorita estamos recibiendo anuncios que toda la vida se han hecho. Cada año pues se afilian nuevas personas nuevas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, pero renombrando la realidad. Y yo creo que lo que tenemos todavía hoy, y ese es uno de los puntos de mayor incertidumbre desde mi punto de vista de la transición, es que hay una oferta de pacificación del país, pero no conocemos todavía nuevos instrumentos. Correcto. Ese sería para mí el punto de arranque del debate de la seguridad. Leti, hay un ingrediente que se suma a esta serie de elementos que nos han mencionado Fabi e Ivonne, que tiene que ver, y no se nos debe olvidar, que el hoy presidente electo, que será presidente constitucional en menos de 2 meses, tuvo un encontronazo con organizaciones de la sociedad civil hace varios años, siendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Organizaciones sociales salieron a las calles y a mí me consta que fue en una actitud pacífica y también sin ningún móvil político, sin ninguna intención de manifestar alguna posición partidista o ideológica. Y sin embargo, el entonces jefe de gobierno satanizó ese movimiento ciudadano y dijo que era exagerado. ¿Qué esperar entonces a partir del 1 de diciembre? Yo creo, Martín, que las organizaciones sociales, surgidas justamente a raíz de esa famosa Marcha Blanca, agosto del año 2008, no, del año 2004. 2004, es que me estoy confundiendo con otra del 2008. Pero la primerita masiva la primera fue en 2004. Es la del 2004, que estaba Vicente Fox. Y surgen a raíz de esa manifestación porque había un número importante de secuestros, sobre todo en la Ciudad de México. Yo dudo mucho que el Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno en aquel entonces, sea muy distinto al al próximo Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Él lo ha dicho, que no tiene confianza en las organizaciones sociales porque dice que son organismos que hacen política. Nosotros vimos estas organizaciones sociales en el sexenio de Peña muy exigentes con el gobierno de Peña, tan exigentes que ahora rompen con él porque no les dan datos. El asunto es qué tanta fuerza van a tener ante un presidente que evidentemente no les va a hacer caso. No es que yo vaticine, o sea, adivina, claro. Es que ya tenemos antecedentes. Recordemos que se han estado haciendo varios foros para escuchar a la gente, ¿sí? Pero que también se quisieron cancelar y fue la indignación de la gente la que generó que otra vez se repusieran dos. ¿Por qué? Porque escuché en la semana a alguien con Pascal Beltrán del Río en su noticiero que decía, es que la gente necesita sacar eso, hacer catarsis de todo lo que está pasando día a día en el país. Y efectivamente necesitan espacios. A mí me llama mucho la atención, la próxima semana, el próximo lunes a las 9 de la mañana en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, va a haber otro modelo de foro. Se llama Cultura, Paz y Civilización. Fíjense, no dice crimen, no dice inseguridad, no dice violencia. Esto me recuerda a lo que decía Ivonne. Enrique Peña Nieto dijo, ya no vamos a generar la cultura de la violencia. Sí, porque la tesis era, todos los días consumimos narco, entonces estamos reproduciendo narco, ya no lo hagamos. Ahora ya no vamos a hablar tampoco de eso, ahora nada más vamos a hablar de paz, de civilización. Este foro está siendo organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre algunos de los que van a estar está Porfirio Muñoz Ledo, y está Alejandro Encinas. Recordemos quién va a ser Alejandro Encinas, un subsecretario que va a ir en búsqueda de la verdad, en búsqueda de todas estas justicias que quiere la sociedad agraviada por todo el crimen. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque yo estoy previendo que estas organizaciones sociales que hoy rompen con un gobierno saliente, que yo coincido con Fabiola, ¿y como para qué? O sea, ¿ya qué caso tiene? Claro. Ya no tienen ninguna
ningún impacto real, ¿no? Yo estoy viendo que van a hacer un cero a la izquierda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque él tiene sus propios mecanismos y sus propias organizaciones sociales y sus propias organizaciones académicas que van a participar y a darle voz a esa sociedad civil que quiere manifestarse. La inseguridad es cada día más cotidiana a todos nosotros. Yo me acabo de enterar del asesinato del hijo de un académico muy renombrado en la Universidad Nacional, de Pablo Marentes, que lo mataron por derecho de piso, ¿no? Y entonces uno dice, él era dueño de estacionamientos, no se quiso prestar a los chantajes Y lo mataron. y lo matan, ¿no? Es algo muy cercano a nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos que un primo, un tío, una prima, un amigo, los quieren asaltar, los asaltaron, los secuestraron por unos minutos? El crimen está cada vez más cerca. ¿Y qué es lo que nos están mostrando ahorita, en este primer episodio? Que se corre el riesgo de tener voces a modo, coincidentes con una visión de gobierno, que no cuestionen, sino que validen. Y ese sería el riesgo. Y nada más rapidísimo para apuntalar esto. Lo acabamos de ver en la semana que terminó con el tema de educación. Los que no fueron aceptados para exponer sus temas, se les llamó, que es la misma sección 22 de Oaxaca, fue la revoltosa, fue la que reventó los foros de educación y pues el presidente electo salió a decir, pues si no quieren así, ¿qué es lo que quieren, no? Y no los han podido callar. Pero tienes toda la razón, ¿eh? Te escucho si eres afín a mí. Ese es el riesgo. Aquí lo importante es, ¿hay estrategia para que se combata la inseguridad a partir del 1 de diciembre? Quizá una estrategia diferente, como dice Ivonne, que no conocemos en este momento, pero que pudiera darse a conocer en menos de 2 meses. Dijeron que al final de octubre, ¿no? A mí no me molestaría que diseñen una nueva estrategia, pero que funcione. Claro. Y ahí está el asunto, Pepe. Es decir, ¿qué tanto el cambiarle de nombre a la delincuencia o no mencionar inseguridad ayuda a resolver un problema que lleva muchos años y que ya hemos visto que ha tenido fracasos en su política? Vamos a ir a una pausa, si te parece, y regresamos porque el tiempo nos apremia. Pepe Buendía con su reflexión sobre este tema esta noche Entre Líneas. Volvemos. Estamos de regreso Entre Líneas, escuchamos y vemos a Pepe Buendía con su punto de vista después de escuchar en una primera ronda los principales elementos dentro de este tema de la seguridad nacional y esta crisis que México lleva ya varios años viviendo. Adelante, Pepe. Destacaba Ivonne que hay sobre la mesa una oferta de paz, que hay una promesa de reconciliación, y es cierto, coincido con ella. También hay, digamos, en los hechos, casi todas las semanas, una nueva propuesta sobre la mesa, por lo menos en la mesa de la opinión pública, que ha ido desde la creación de guardias nacionales, el tema, por supuesto, de las amnistías, con todos los grados en los que se ha presentado y el debate que ha generado. Semana siguiente hemos tenido el tema del reclutamiento, de un número no menor, son 50,000 el número de nuevos integrantes que se convocarían a partir del 1 para engrosar las filas de las fuerzas públicas. La verdad es que es apabullante, y ahí es quizá mi primera preocupación, que cada semana tengamos una propuesta, o no sé si llamarla oferta, o quizás sea más preciso decir una propuesta política, porque hasta ahora es eso, sí, claro, o una respuesta política frente a las problemáticas a veces casi de coyuntura que se están presentando. Pero eso es lo que estamos viendo cada semana, y es difícil poder percibir una estrategia integral, clara, coherente, que en todo caso están por presentar, han dicho que lo harían el 24 de octubre, si mal no recuerdo, pero salta a la vista la cantidad de propuestas que se han venido sucediendo, y uno preguntaría si no era mejor haber esperado a presentar el plan, para saber de qué se trata y no haber tenido, digamos,
por capítulos las distintas respuestas políticas, déjame decirlo en esos términos. Sí, me gusta el término. Sobre seguridad. Esa es mi primera preocupación. La segunda preocupación, y ahí voy al ejemplo del último planteamiento sobre el reclutamiento, es que se están haciendo, digamos, con poca claridad, sin mucha distinción, concretando prácticamente nada y sin detalle alguno. Ejemplo, 50,000 nuevos efectivos, pero ¿para dónde? Para el Ejército, para la Marina, para la Policía Federal, y sí importa el lugar donde se quieran destinar porque en buena medida refleja el papel que le van a asignar a cada institución dentro de la estrategia de seguridad. La falta, y esta es mi tercera preocupación, la falta de distinción entre instituciones encargadas, unas por supuesto, para regresar al tema de la mesa, de la seguridad nacional, como es el Ejército, otras encargadas de la seguridad pública, como es la Policía Federal, me lleva a albergar el temor de que comencemos hacia adelante a perder las fronteras entre dos corporaciones policíacas, perdón, entre una corporación policíaca y las corporaciones militares. Y esto dé lugar, pues digamos que una especie de futuro en el que la seguridad puede estar a cargo de ambas agrupaciones. Lo que yo en una forma de, aparte de las experiencias o los casos que haya habido, Leti, de dar ya carta cabal a una especie de militarización de la policía o de policiliación, no sé cómo decirlo, de los militares. Pero en cualquier caso, sea el que sea el divisor y el dividendo, lo que está, el mensaje que está enviando es que si es por ahí, Claro. la permanencia de los militares en la lucha contra el crimen y su presencia en la calle no va a ser un asunto que corresponda a los cambios ofrecidos, porque se va a mantener. Ahora, Y además, Sí, sí, es que quería Fabi. decir, tienes toda la razón, es decir, están respondiendo a situaciones de coyuntura, de lo que está pasando noticiosamente, y entonces tienen un discurso para esto. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, siempre el presidente electo estaba en contra de los militares y del ejército en las calles para tareas de seguridad. Fue casi durante los 6 años su discurso, ¿no? Cuando 12 empieza a años, recorrer el país, se empieza a dar cuenta de la realidad y que no es tan fácil. Y hoy, incorporar a estos jóvenes te está dando la idea de que no, que va a continuar esa estrategia, como bien lo dice Ivonne, Pero cambiando cuando, de tema. Fabi, ¿no? cuando el discurso había sido mayores efectivos militares Claro. en las calles, genera más violencia. Y me acuerdo de violación los de derechos discursos humanos, de sí. campaña cuando el presidente electo hoy en día decía: no podemos combatir el fuego echándole más fuego. Eso decía. La Y violencia hoy no se combate manda con una violencia, convocatoria así es. que dice que a partir del 1 de diciembre lanzará una convocatoria para 50,000 jóvenes que se integren a las filas del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Y ahí quiero acotar que no es que justifique, sino es que justo desde la comodidad de la oposición podrías tener estas declaraciones políticas sin tener ningún diagnóstico o sin conocerlo, porque mientras un gobierno decidió callar y no volver a hablar de las cifras, la comunidad de la oposición te decía decir cosas que no tenían sentido. Y lo digo porque acuérdense, cuando fueron los foros en los que participó Andrés Manuel López Obrador y fueron las familias de los desaparecidos, la cara, el rostro de Andrés Manuel López Obrador al escuchar a las familias era un rostro de alguien que evidentemente se estaba enterando de una problemática que nosotros sabemos y vivíamos y conocemos, como dice Leti, a alguien que ha perdido algo. Entonces, cuando tú le ves el rostro a Andrés Manuel López Obrador, ahí están, porque fueron transmisiones en vivo, de la cara tú decías que se iba haciendo más chiquito, con más dolor, dices, pues no tenía idea de lo que realmente pasaba en este país y por eso su respuesta. Y eso preocupa. Y si le sumas que hoy ya salen a decir que son 37,000 los desaparecidos, entre que si desaparición forzada, de los que se perdieron, los que nunca más sabemos. Y la nota que publicó Excelsior para el jueves, de que hay más de 6,000, casi Cuerpos sin 6,000 identificar. cuerpos sin identificar,
y que surgió a raíz de que vimos un tráiler recorriendo un país Jalisco. con cuerpos. Entonces te da la realidad de un gobierno que no tiene idea de cómo va a enfrentar todo esto, y eso es lo que preocupa. Leti. A mí me llaman la atención varias cosas. Creo que seguimos manteniendo la confusión entre la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Nos comentaba Pepe, y es verdad, esta mezcolanza que empezó con Fox, no con Calderón, con Fox, que siguió Calderón con mayor militarización de la seguridad pública, ha devenido en esto de la seguridad interior, que es la militarización de la seguridad pública. Por eso está contravenida la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está en vigor, pero está suspendida, ¿no?, su aplicación. A raíz de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, de que va a convocar a 50,000 jóvenes para que vayan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, yo me di a la tarea de ver, ¿hay interés de los jóvenes en México para ser parte de las Fuerzas Armadas? Y entonces descubrí que en 200 años la Secretaría de Marina o la Marina ha formado 13,500 cadetes o aspirantes oficiales. 13,500. Un CCH tiene más estudiantes. 15,000. 15,000. Luego, de acuerdo con la Dirección General de Educación Militar y Rectoría del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanos, en 2015 se presentaron 32,212 jóvenes para ingresar a las filas de militares. Fueron admitidos 2,344. Fíjese, se presentaron 32,000. A la UNAM se presentan 221,000. Sí. O sea, 700% más. Esto significa que los jóvenes mexicanos no tienen vocación militar, no tienen vocación de marinos, y por supuesto menos tampoco de Policía Policía Federal, porque todavía los militares y los marinos tienen cierta prestigio. caché, ¿no? Entonces, así que tú, ay, es que es militar, ¿no? Sí, incluso hasta como que los idealizamos, es cadete, ¿no? Claro. Y esto me recuerda a la serie de Luis Miguel, pero bueno, los cadetes, ¿no? Y los policías federales no tanto. Entonces, ¿qué van a hacer para que vayan 50,000 jóvenes? ¿Los van a obligar? ¿Cómo? ¿Van a utilizar el servicio militar para la cartilla para jalarlos a fuerza? Y dos, ahí hay un riesgo. Estamos hablando de un país que está muy descompuesto desde las familias, ¿sí? Sí, socialmente. Hay familias que son de cultura familiar del crimen. Eso no lo podemos negar. El gobierno de Peña tuvo esa aportación, detectar las colonias de donde surgían los principales criminales que están en los reclusorios. Ya sabemos cuáles, las intuíamos, ahora las conocemos con nombres y apellidos, calles y coordenadas, ¿no? ¿Cuántos de esos 50,000 jóvenes pueden ser de esas familias criminales para que puedan infiltrar a las Fuerzas Armadas? Y entonces ya dentro tener la información que ellos necesitan para seguirse reproduciendo. Ojo. Ivonne. Mira, yo le he dado por llamar a nuestro presidente electo el estratega solitario, porque lo que tenemos es eso, es un hombre con una capacidad, un talento político para armar estrategias, pero que no comparte con nadie. Queda muy evidente por las contradicciones de sus colaboradores, porque se echan para atrás, después arreglan. Es más, yo hoy me atrevería a apostar que nadie de su equipo sabe qué va a pasar con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y él sí, porque es el estratega solitario. Y en seguridad me impresiona la tensión de una preocupación y una expectativa. La preocupación es que sigamos por el mismo camino, y yo lo veo así, solo renombrándolo, pero la expectativa es que con este liderazgo se están resignificando las cosas. Mira, hace 18 años, gracias al creador de Vicente Fox, era abucheado. Hoy, el gracias al creador que en el discurso de Toluca nos dijo esta semana, porque le permitió seguir viviendo a López Obrador,
no pasa nada. Hoy, lo que yo creo que puede suceder de una manera impresionantemente revolucionaria, sin balas o con balas también, es que se dé un prestigio del ejército. Fíjate qué paradójico. Alguien que ha colaborado tanto como López Obrador desde opositor para desprestigiar a los altos mandos y señalarlos como responsables Y de la violación a los derechos de la violación humanos. a los derechos humanos, es quien también tiene el remedio de darle la dignificación al ejército. Y creo que él está confiando en ese liderazgo histórico que tiene para darle al ejército un lugar de reconocimiento social, de validación entre las nuevas generaciones, al grado de confiar que después de estas cifras impresionantes e interesantes que nos comparte Leti, pues está hablando de 50,000, es muchísimo. Pero ahí- es ahí- un ahí, mundo. perdón, Ivonne, pero pero sí. quiero agregar nada más. Este liderazgo, y yo esperaría que por el bien de todos ocurra, también es el que puede ser que con la misma estrategia se habla ya de dividir al país en 286 polígonos, ¿no? Y con generales militares que estarían al frente de Ministerio Público, PGR, todo. Más militares por encima de. O sea, del Ministerio Público, Y lo dijo un poco en el discurso de Toluca el martes, enumeró cómo un responsable militar tendría en una zona, en un polígono, todos los espacios bajo su comando. Con 32 esa es la coordinaciones. seguridad, Con 32 coordinaciones. esa es la ley de seguridad interior. Y le dice al Estado de México, tú vas a tener 26 o algo así. Nada más dejo un punto último. Ese liderazgo yo creo que también va a ser muy importante con los gobernadores. Correcto. No es ni siquiera un liderazgo, es eso. Oye, pero ese eso- ejercicio pero los del poder. mensajes- a ver, Pero pero- es someter al poder, a la sociedad civil, al yugo militar. Escuchamos a Pepe. Pero los mensajes me parecen contradictorios, Ivonne, porque por un lado está hablando de vamos a eliminar, ¿no?, al Estado Mayor presidencial. Por otro lado, en la persecución exactamente. La Comisión de la Verdad. Estamos hablando de traer incluso especialistas internacionales que puedan, junto con un decreto que expediría en diciembre, poder interrogar y buscar información en donde los fuera, cuarteles. por ejemplo, en los cuarteles. Al mismo tiempo ha dicho, nunca va a ser un gobierno que reprima al pueblo, así lo dijo de claro en el marco de 68. Y junto a esto tenemos lo que estabas diciendo, que sería incluso profundizar la militarización de los cuerpos policíacos. Te referías a las 32 coordinaciones territoriales, que por un lado es una medida bastante centralista. Desde acá volverías a tener un control sobre corporaciones o mandos policíacos, mandos los pongo entre comillas, que incluirían a policías, suponemos que también estatales, si no, no sé dónde van a salir, además de las que pueda haber de Policía Federal y del propio Ejército. Es decir, ya no solamente estaremos viendo una participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino además la integración en corporaciones de ambas fuerzas en la participación del combate con el crimen. Y esto preocupa porque además allá afuera en el mundo, la verdad es que hay lugares donde justo el camino ha ido en sentido contrario. Y por ejemplo, lo que hemos visto es que a las instituciones de seguridad lleguen ya no solo militares, sino civiles. El camino ha sido al contrario. México, estaremos al menos hoy preparados, pregunto a la mesa, para tener un subsecretario de la Defensa que sea civil, ¿o no tendríamos? No. Un subsecretario que pudiera llevar las relaciones con el gobierno que sea civil, ¿o no podríamos? No estamos preparados, Al menos el ejército no o creo eso que esté estaría preparado. vedado. O Yo sea, creo que el ejército no lo permitiría, ser una ofensa para ellos, ¿no? O sea, me parece que a mí me preocupa mucho lo que acaba de decir Ivonne. Adelante. Porque la ley de seguridad interior te dice que cuando en una zona se decrete la seguridad interior, ¿qué es? Que las acciones de criminales atenten de tal forma a la estabilidad social que puedan seguir
desestabilizar a nivel nacional, y entonces entra la categoría de seguridad nacional. Antes de que entre la categoría de seguridad nacional, se decretaría la seguridad interior. Esa zona, considerada de seguridad interior, estaría bajo la responsabilidad de un mando militar. Así es. ¿Sí? Así es. Y todos reportarían a ese mando militar. Pero ese mando militar no puede suplantar el orden civil, que es el Ministerio Público, y todo lo que es el forense y todo este asunto que tenemos. Toda la estructura. De la estructura que hoy conocemos como PGR, ¿no? O Procuradurías, Sí. Fiscalías. Bueno, él sería, digamos, el contacto y además tendría que dar los insumos para el MP y el MP para el Poder Judicial. Lo que estás describiendo, Ivonne, es que la idea es que él incluso esté por encima del Poder Civil del Ministerio Público. Y eso me parece... Claro. Vamos a ir a una pausa y retomamos Tengo la esta cita. parte importante donde Ivonne nos precisará exactamente qué fue lo que se dijo en este discurso allá en el Estado de México. No se vaya, estamos entre líneas. Continuamos entre líneas y hace unos minutos Pepe Buendía ponía en la mesa el tema de que cada vez se observa una mayor militarización de las policías o policialización de los militares, como usted lo quiera ver. Y hay una cita que Ivonne Melgar nos recordaba de un discurso en la semana que terminó del presidente electo en el Estado de México. Y es muy reveladora precisamente de cómo viene esta ley de seguridad interior, Ivonne. Efectivamente, Martín, porque es el mismo discurso, es el mismo día cuando explica que va a hacer la convocatoria a los 50,000 jóvenes para que se afilien a Policía Federal, Marina y Ejército. Y dice, vamos a enfrentar, hablando solo del Estado de México, vamos a enfrentar el problema de la inseguridad, la violencia en general y desde luego a proteger a las mujeres. Se van a crear solo en el Estado de México 32 coordinaciones territoriales y en cada una van a trabajar de manera conjunta policías y militares de todas las corporaciones. Van a estar trabajando en estas corporaciones la Policía Federal, Policía Militar, Policía Naval, Policía Ministerial. El acuerdo es que estén policías municipales y estatales y va a haber mando único en cada coordinación. Pero mando único ni siquiera estatal, mando único desde acá, porque se va a coordinar. Lo que decías, desde el Pepe, centro. centralizado. Pero sí es grave, a ver, sí llama la atención porque no estamos hablando, ahí tienes razón, Leti, no estamos hablando solamente de lo que señalábamos en el bloque anterior sobre la, digamos, integración de distintas fuerzas civiles y Corporaciones militares de en el seguridad, de combate alguna al manera, crimen, exacto. sino también están metiendo dentro de estas coordinaciones las... dos ámbitos de persecución del delito distintas. Fuero común Y ahí general. está, exacto. Sí. Los agentes del Ministerio Público. Bueno, igual y le atinan contra la Sí. impunidad. Yo les quiero preguntar. Fabio. Yo sí creo que sí puede ¿Y por ser. qué sería tan grave militarizar la justicia si estamos viendo que no funciona? Porque somos una sociedad civil. Porque los militares no tienen el poder Pero somos una sociedad constitucional. civil, Leti, con policías coludidas, corrompidas, desarmadas ya. Sí. Sí, Fabi, pero tú no le puedes dar a los militares un poder que la Constitución no les da. Y eso es por un lado. A ver, ojo, yo admiro profundamente a los militares. A mí me parece que muchas de las acusaciones que han venido acarreando desde hace muchos años son injustas. Me parece que están formados por la propia población mexicana y me parece que son corporaciones muy profesionales y son personas comprometidas. Pero fíjate lo contradictorio, Leti. Muchos segmentos que acompañaron el triunfo de López Obrador el pasado 1 de julio han sido muy reaccionarios y muy reactivos contra el A ejército eso iba. mexicano, ¿no? A eso Ok. iba justamente. Este desprestigio que tienen nuestras Fuerzas Armadas se le debe mucho a los grupos que están en torno a Andrés Manuel López Obrador. Ok. Y entonces yo me pongo a pensar, por un lado, constitucionalmente no les puedes dar un poder por encima del civil porque no somos un No Estado somos un militar. Estado militar. Punto. O sea, entonces no hagamos realidad parte del metaconstitucionalismo del que hablaba Carpizo, ahora del lado de la seguridad.
¿no? Entonces, eso yo lo veo riesgoso. ¿Que puede dar resultados? Sí. Ahí el problema es quién va a cuidar que ese poder militar no se Exacto. extralimite, porque entonces ya estás agarrando tú el poder real del territorio de este país. Y dos, ¿podrán soportar los grupos en torno a Andrés Manuel López Obrador este modelo? ¿Y podrán los militares soportar la descalificación? Y por el otro lado, me estás exigiendo que yo lo haga, pero tus huestes me están Pero descalificando. esa ha sido la historia de siempre, ¿no? Sí, nada el más que presidente respuestas. ordena al ejército ir a combatir a las mafias y las organizaciones de derechos humanos emiten recomendaciones para dejar en mal al ejército, ¿no, Exacto. Fabi? Y que hemos visto también en que estos enfrentamientos en donde el ejército a veces le caen en la trampa, digamos, ya los está esperando los grupos de los crímenes organizados, de repente vemos cómo es la reacción del ejército, pero nunca contamos la historia de los soldados que caen también y que hay Claro, familias claro, atrás. claro. Por eso yo sí entiendo esta parte, que no podemos estar por encima de lo que la propia Constitución manda, no podemos estar encima de nuestro propio sistema político y organización civil, pero no ha dado resultados como estaba, ¿no? Lo que me preocupa es que no haya sido una estrategia desde siempre pensada así. Así Ivonne. es. Coincido Bueno, contigo. yo- es el tema de que, bueno, entonces ahora un parche aquí, otro parche acá, Sí. eso es... Yo lo que Ivonne. siento es que, y vuelvo, insisto mucho, o sea, no soy amblover, y ustedes lo saben, y el auditorio lo sabe, pero creo que lo que estamos atestiguando es un hombre que sabe lo que vale su liderazgo Sí. y que está arriesgando su liderazgo político y su capacidad de control político para aplicar esta fórmula. Y yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Todavía no la terminamos de conocer. Se cuenta de ella en las cámaras de diputados y senadores. Ahí nos enteramos luego ya con el discurso de Toluca y un poquito más de idea. Pero lo que yo estaría viendo es, ejemplo, Felipe Calderón, de acuerdo con colaboradores, sabía qué gobernadores le estaban sirviendo al narco. Y nunca habló en voz alta de quiénes eran, ni tuvo los instrumentos ¿Habrá para sido temor? ir por ellos. Temor, claro que sí. Pues ¿cómo les demuestras? Yo pienso que un liderazgo del tamaño de López Obrador sí tiene hoy los instrumentos legislativos, Para señalar. políticos, para decir, tengo este expediente. Y mi comisario o comisionado ya documentó con las unidades de coordinación del Ejército de Paz que usted está protegiendo a tal y tal y tal. Esa sería mi expectativa. Y que no vayamos a estar en una ruta más problemática como las de las FARC en Colombia, donde lo político se sumó al narco y a lo armado, ¿no? A ver, yo creo que es muy importante no olvidar que si ya fue una situación complicada la que hemos vivido en los últimos 10 años, de que el ejército se metiera a hacer tareas para las que no estaba preparado, porque no fue capacitado para las tareas de seguridad pública, mucho más grave es que olvidemos que si se metiera en esta clase de coordinaciones territoriales a tareas, digamos, de procuración de justicia, se trataría de un elemento que está fuera de la jurisdicción civil y de la rendición de cuentas y de las responsabilidades civiles. Es decir, impartiría justicia quien está o atiende solamente al fuero militar, lo cual me parece que crearía una situación prácticamente de excepción para la justicia Pero ¿qué es peor? en nuestro país. Que eso o lo que estamos viviendo hoy. Que es impunidad. También que es impunidad. Que hemos visto también que uno de los líderes de la policía de X estado era el que protegía el huachicol. A ver, no nos olvidemos, frente a esa pregunta yo creo que hay dos respuestas. La primera es, no nos olvidemos que ese fue el argumento cuando lo sacaron a la calle Felipe Calderón al final del sexenio. ¿Qué es peor, no sacarlos o sacarlos? Dado que el estado de Michoacán estaba tomado. 10 años después yo te haré la misma pregunta. ¿Ha sido lo mejor que hayan estado fuera en la calle? Me parece que si atendemos a las cifras de violencia, a la cantidad de delitos, tendríamos que concluir que el resultado de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad no han sido tan efectivas. No, ahí en difiero, te voy a decir absoluto, por qué. porque el incremento de delitos ha sido notable y los últimos 2 años ha sido Sí, pero ahí hay un factor que estás especialmente olvidando. agudo.
Y el otro tema es la preocupación porque nos olvidemos de la razón por la que los habían sacado a la calle, que era preparar policías para que pudieran sustituirlos. Justo. Hoy Y no han sido ya capaces. no escucho, no, pero además ya ni siquiera eso, es que ya no escucho Que los estén capacitando y que los estén ningún certificando. proyecto ni ninguna oferta para hacerlo. Y con lo que empezabas el programa, la renuncia de los grupos de la sociedad civil Es por eso. a la Comisión Nacional de Seguridad tiene que ver con la desviación de recursos que se ha dado en los presupuestos para capacitación de policías. Sí, Pepe, pero ella mezclas un montón de cosas. Yo te voy a decir una cosa. En los estados, sí, ya, o sea, esta evadida, una por una va. En los estados sí ha funcionado en algunos estados. Tan es así que el propio Andrés Manuel López Obrador, que decía que no funcionaban, y era el primero que, Leti ya me corrigió, que durante 12 años dijo que el ejército no podía estar en la calle porque no estaba preparado, porque violaba los derechos humanos, que es parte de lo que tú me estás diciendo, tuvo que decir, lo siento, acabo de recorrer el país, hice campaña, y si saco al ejército y a la marina de estos estados, se viene peor. Esa es una. Entonces, sí ha funcionado en algunos estados. Dos, efectivamente, las cifras de la delincuencia han aumentado. Pero ¿sabes por qué hay? ¿Por qué? Porque ahorita ya, sí, desde Calderón, se empezó a crear una base de datos que antes no se tenía. Se empezó a denunciar más, se empezó a contabilizar. Nos falta mucho. Sí han aumentado, y no quiero ser como no quiero dar el argumento del gobierno actual, pero sí, se ha aumentado porque ya hay una base de datos que antes no teníamos. No quiere decir que porque el ejército funcionó. Incluso el ejemplo de los 37,000 desaparecidos es parte de esto. En este año pareciera que de los 26,000 con el que cerramos el sexenio de Calderón, aumentaron 10,000 más de la noche a la mañana. Sí, porque hay denuncias, porque ya el INE incluso ayudó a identificar algunos cuerpos, porque ya hay más material para decir cuántas personas más. No quiere decir que porque el ejército salió estamos peor. Y la tercera, efectivamente, coincido, ya no se habla de la capacitación de los policías porque no había ni los instrumentos ni el cómo, que es el que tenemos que exigir. Cuando empezaron a hacer las pruebas de control de confianza, todos reprobaron. Y no podían salir a decir, ninguna policía sirve, porque efectivamente ninguna policía sirve y era más riesgoso para la población. Y porque no había dinero para liquidarlos, y No entonces había- los tuvieron que mantener. Y no había un programa para, rehabilitarlos, poder de alguna manera. Hoy lo seguimos viendo. Policías desarmadas, porque policías como la de Acapulco. Iguala, la de Acapulco, la de Cocula, pues intervinieron en el crimen organizado. ¿Ves? Y por eso también el riesgo de que este reclutamiento masivo hacia las fuerzas del orden, seguridad interior o nacional, pueda ser infiltradas también. Sí. O sea, por jóvenes que sean del crimen organizado y que se metan a ser militares o que se metan a ser policías federales y ya tengan en sus manos el control de información, de zonas y de estrategias del propio gobierno. Aguas con eso, ¿no? Porque Sí. yo insisto, Sí. estamos en una sociedad que está descompuesta, que hay muchas familias del crimen. Veamos el huachicoleo. No, los diablitos que esperaban aquí en la Ciudad de México. en la zona de Sí, observatorio, claro, ¿no? Donde se entregaron a las Vamos a familias y ir volvieron a aterrizando delinquir. ideas, vamos a ir concluyendo, nos quedan unos cuantos minutos de entre líneas. Yo quisiera poner sobre la mesa el tema de qué se generó o por qué se generó este tipo de sociedad desintegrada, con muchos problemas desde el seno familiar. Lo estamos viendo en casos muy emblemáticos delictivos, como lo que acaba de suceder a lo largo de esta semana, tan lamentable en Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México. Casos verdaderamente espeluznantes, o lo que ha sucedido en Puebla, donde criminales balean a elementos del ejército mexicano en operativos y la propia familia de los delincuentes dice, no, si mi tío no es delincuente, es una gran persona, es un hombre productivo, se va a trabajar a su centro laboral, siempre nos procura la familia. Y todo el mundo sabe que es un criminal y que se roba los ductos de Pemex junto con las mafias que participan en este delito. ¿Qué nos pasó como sociedad? Impunidad. Y entonces no habría que meter otra vez la mano en las entrañas sociales para ir corrigiendo lo que no se va a corregir en la superficie, Pepe. Bueno, esta semana justo presentó un estudio interesante gente de Open Society, la gente del World Justice Project. Exacto.
donde creo que es un espejo bastante claro para responder esa pregunta. 32 entidades de este país, todas tienen una situación más que precaria, deficitaria en términos de procuración de justicia. Entonces, detrás de esto sí hay, evidentemente, y creo que sobre eso hay consenso suficiente en el país, violencia e impunidad. Estos han sido dos de los elementos, y violencia porque van unidas. Ahora, frente a eso, la solución de acabar de desmantelar las instituciones civiles creo que nos va a llevar justamente a reforzar el debilitamiento del Estado, que es el que finalmente explica el que no haya, digamos, capacidad de regulación y, por tanto, se haya deteriorado la convivencia. Y eso me parece que es el camino que seguiríamos si nos olvidamos de las instituciones civiles, de la policía civil y caminamos por el terreno que ha parecido más fácil, más urgente, más inmediato de recurrir a las Fuerzas Armadas, que desde mi opinión y con estos datos, creo que lo único que harían es continuar o profundizar el debilitamiento de las instituciones que está detrás de la ruptura del tejido social. Ivonne. Yo vuelvo a mi tema de la narcopolítica y de la protección de los políticos. Yo creo que la corrupción y los políticos que taparon y se sirvieron de este crimen organizado son los responsables. Y ahí es donde yo trataría de confiar y buscaría que este liderazgo presidencial que viene tenga la capacidad de ponerle un alto. Una de mis mejores conversaciones en este tema ha sido con Nicolás González Perrín, no sé si lo ubican, él es policía federal de los que lograron detener al Chapo en la segunda ocasión y que le ofrecía las perlas de la Virgen a él y a su gente para que lo soltaran. Y él participó en Todos Somos Juárez, en la estrategia en los tiempos de Calderón. Y tres cosas de la conversación que tuve, una larga entrevista y en otras ocasiones a pláticas informales fuera de registro, yo sacaría tres temas. De entrada, él sí decía, muchos han muerto, muchos de mis compañeros han muerto en manos de los propios políticos que los entregaron. Claro. Sí tienen claro ellos que hay una podredumbre en la cúpula. Correcto. Dos, pandillas. ¿Cómo atender las pandillas? Él decía, me explicaba que en cualquier situación donde el crimen se disparó, había, pues sí, un tejido social muy vulnerable, donde se expresaba en pandillas, en jóvenes delincuentes que se volvían el puente del narco. Correcto. En el sicariato, en los cuerpos paramilitares. Entonces, en ese sentido, creo que también Andrés Manuel, en términos de diagnóstico, tiene el tiro preciso. Hay que atender a los jóvenes. Vamos a ver cómo. Correcto. Pero ahí está el pandillerismo. Y tres, él hablaba de la poca valoración social que hay de los policías y los militares y se quejaba del control de confianza. Me decía que había sido el peor veneno de los últimos años porque no había recurso humano, como tú lo señalaste, Fabi, que cumpliera esos exámenes y entonces estábamos sobre la vía de un deber ser para la cual no había realidad. Entonces había que eliminar eso y creo que en ese sentido habrá que repensar el modelo policíaco, ¿no? Yo Conclusión, rápido Fabi. nada más decir que efectivamente que ojalá no sea un solo cambio de nombre, ¿no? Del Ejército de Paz, que sea una estrategia definida, pensada, porque tienes toda la razón. Si permitimos que los políticos se sigan asociando con el crimen organizado y entregando no solo a los militares o a las policías, sino a los propios ciudadanos, a la sociedad, este país no va a avanzar. Y lo digo justamente mientras las autoridades sigan negando que existe, como fue el jefe de gobierno capitalino, que decía que aquí no pasaba nada y por eso creció la mano con ojos y todo lo que está pasando y ya tenemos identificados los grupos criminales que operan en la ciudad. No puede haber justicia porque hay omisión. Y la gente te decía, ¿cómo voy a ir a declarar si el propio jefe de gobierno dice que no existe? Cierre. Yo espero también que esta estrategia incluya mecanismos reales y efectivos para componer o para recuperar la célula básica de este país, que es la familia, y no lo veo desde una óptica conservadora, sino una óptica real, social, antropológica, Exacto, de que tenemos que recuperar esta convivencia familiar en la que tenemos que cambiar los códigos. No es la violencia, no es el crimen lo normal, es
la tranquilidad, es la unión familiar, Así es es. la educación la que nos tiene que mantener unidos, no la violencia. Muchas gracias a nuestros Gracias. panelistas. Gracias a usted en casa, que también seguramente usted tiene su conclusión o sus conclusiones en este tema tan delicado. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos el próximo domingo Entre Líneas. Pásela bien.